¿qué tal? Me da mucho gusto saludarle. Soy Lizeth Arriaga, lista para darle a conocer el acontecer legislativo en este espacio de noticias del Congreso. Le recuerdo que todo el equipo estamos trabajando a distancia para poderlo mantener bien informado. Y mire, en esta jornada, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó reiniciar el proceso de selección de consejeros del INE en el mes de julio. En cuanto al Senado, se recibió la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas y las comisiones preparan dictamen para periodo extraordinario. Le tenemos todos los detalles. Comenzamos con las noticias. Iniciamos con información del Senado, donde comisiones avanzan en el proceso de discusión y dictamen del Acuerdo de Cooperación Ambiental entre México, Estados Unidos y Canadá. Como parte de la discusión, funcionarios del Ejecutivo Federal explicaron el contenido de dicho instrumento, el cual busca promover la participación pública en el desarrollo de leyes en este tema. De ratificarse por el Pleno del Senado antes del 1 de julio, México se compromete esencialmente a cumplir con su propia legislación ambiental bajo parámetros impuestos por la misma regulación mexicana. Este tipo de acuerdos nos sirven para incentivar cooperación, para solventar nuestros dilemas internos, siempre tomando en cuenta que las prioridades las fijamos nosotros. Bien lo ha dicho Ricardo, llevamos meses enteros peinando la legislación ambiental mexicana, justamente para identificar cuáles son las posibles dificultades que podemos enfrentar. Y mire, después de una reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal Ávila, este 23 de junio, Mara Gómez Pérez presentó ante la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República y al Ejecutivo Federal su renuncia a la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAV. Mara Gómez fue electa el 10 de diciembre del 2019 por el Pleno del Senado. Señaló que se pervirtió la vocación humanista con la que fue diseñada la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, debido a que se convirtió en un negocio para algunos abogados particulares. Destacó que se pretendió convertir la reparación integral en sinónimo de dinero, repartido de forma discrecional sin transparencia ni rendición de cuentas. Abundó que pese a emprender una profunda transformación del organismo para ofrecer atención integral a las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, encontró múltiples resistencias e inclusive amenazas, infundios y ataques de quienes pretenden seguir lucrando económica y políticamente con el dolor de las víctimas. Sobre este asunto, la Red de Comisiones Estatales de Atención a Víctimas expresó a través de un comunicado su preocupación por la renuncia de la comisionada. En más información de la Cámara Alta, el presidente de la Comisión de Energía, el senador Armando Guadiana, presentó una propuesta de punto de acuerdo con el propósito de consolidar el Sistema Nacional de Refinación, lo que permitiría reducir la dependencia de combustibles con Estados Unidos. Además, pidió a la Secretaría de Energía y a Pemex que diseñen una estrategia para alentar la producción en las refinerías de Tula, Salamanca y Salina Cruz, y con ello contribuir a la seguridad energética del país. La senadora Vanessa Rubio Márquez, del grupo parlamentario del PRI, presentó punto de acuerdo que fue turnado a la tercera comisión, en el que solicita a las secretarias de Hacienda, Economía, Cultura y del Trabajo, así como a sus homólogas de las entidades federativas, a coordinar un programa integral urgente enfocado a apoyar a quienes integran la industria teatral nacional en el marco de los efectos económicos derivados de la pandemia por COVID-19. El punto de acuerdo, publicado en la Gaceta Parlamentaria, solicita realizar mesas de trabajo con empresarios y productores a fin de definir las fechas para retomar actividades, así como establecer los protocolos de sanidad definidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social para la prevención del COVID-19. En otros temas, en conferencia de prensa, los coordinadores parlamentarios del PAN en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, el senador Mauricio Curi González y el diputado Juan Carlos Romero Hicks, respectivamente, demandaron que se legisle en materia de reactivación económica. Esto pues para enfrentar las condiciones adversas por la pandemia de COVID-19. Es por eso que volvemos a hacer el llamado al gobierno federal, que si hay de otra, aprueben la ley de emergencia económica, diseñemos un plan integral para reactivar nuestra economía, ya que a la fecha México, a diferencia de otros países, no cuenta con uno y las consecuencias están saltando a la vista.
Y vamos ahora con mi compañera Elizabeth Cano, quien nos tiene información destacada de la Cámara de Diputados. Adelante. Gracias, Lisa, te saludo con muchísimo gusto. Comentarles a todos ustedes que en la Cámara de Diputados continúan los trabajos a distancia de las comisiones ordinarias y los trabajos de Parlamento Abierto, destacando por supuesto el análisis de las acciones que ha implementado la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en la emergencia sanitaria por COVID-19. En más información, se reunió a distancia la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y a través de su cuenta de Twitter, el diputado Mario Delgado Carrillo, quien es el presidente de este órgano de gobierno de la Cámara Baja, informó que se reunieron a distancia con el Comité Técnico para la Selección de Consejeros del Instituto Nacional Electoral y acordaron también reiniciar el proceso a partir del próximo 6 de julio para elegir a 4 integrantes del Consejo General del INE en un periodo extraordinario de sesiones, el cual tendría lugar el próximo día miércoles 22 de julio. Cabe mencionar que el proceso de elección que se realizaba en la Cámara de Diputados se tuvo que aplazar debido a la crisis sanitaria. De esta manera regresamos contigo, Lisette. Muchísimas gracias a todos. Gracias, querida Elizabeth, por la información. En otros temas, la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo acordó reiniciar de forma virtual las audiencias públicas hacia la construcción de una política de Estado para la economía social y solidaria, a fin de continuar con el diálogo abierto para recabar las propuestas para la elaboración de un marco jurídico que promueva el desarrollo del país desde la economía social y solidaria. El presidente de esta instancia legislativa explicó que las audiencias públicas programadas en Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí y Ciudad de México fueron pospuestas por el COVID-19. Sin embargo, la idea de retomarla surgió a partir de que la diputada por Morena, María Berta Espinosa Segura, realizara la audiencia programada en Veracruz vía virtual. Durante el Parlamento Abierto en modalidad a distancia, denominado Acciones que ha implementado la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en la emergencia sanitaria por COVID-19, en el que participó la titular de esa dependencia, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, la diputada Rosalba Valencia Cruz, pidió redoblar esfuerzos en la intervención y determinaciones de las autoridades de los 3 órganos de gobierno, instituciones nacionales e internacionales, también de la sociedad civil para proteger a este sector que se encuentra en situación de vulnerabilidad a causa de la pandemia por COVID-19. Y sobre la discusión de los fondos y fideicomisos que se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado Erasmo González Robledo, afirmó que el órgano legislativo no duda de la importancia de destinar recursos suficientes a los centros de investigación. Durante el Parlamento Abierto denominado Fondos de Ciencia y Tecnología, el legislador destacó que se tomarán con seriedad y responsabilidad todas las aportaciones expresadas en este Parlamento, con el objetivo de identificar acciones en beneficio de la comunidad científica. En otras actividades en la Cámara Baja en reunión virtual, la Comisión de Comunicaciones y Transportes que preside el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz del PAN analizó diversos exhortos en materia de acceso a Internet gratuito y seguridad en carreteras. Entre ellos destaca el llamado al Ejecutivo Federal, a los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México para que amplíen, modernicen y garanticen la conectividad en los espacios públicos que otorgan Internet gratuito. Esto a efecto de apoyar las actividades de las familias mexicanas. Además, para que las Secretarías de Salud y la de Comunicaciones y Transportes, así como la Administración General de Aduanas, realicen rigurosos controles sanitarios en todas las fronteras del país e implementen nuevas medidas sanitarias en puertos, aduanas y aeropuertos, a fin de mitigar los efectos de la pandemia por COVID-19. El presidente de la comisión resaltó que aunque estos puntos de acuerdo aún no pueden ser votados, es importante definir una postura al respecto para avanzar en el proceso para su aprobación. En información nacional,
Le informo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó en su conferencia de prensa que hay control y atención de los casos de COVID-19 en todo el país y que no existe saturación en hospitales. El mandatario dijo que en el caso de Sonora sí se reportó un incremento de casos, pero no existe saturación en las unidades médicas. Habló también de las acciones que se van a emprender para apoyar a la población y reactivar la economía, como la entrega el próximo 1 de julio de 4 meses para pensión de los adultos mayores. Vamos también a continuar con la apertura, esto de conformidad con las recomendaciones de salud, lo que tiene que ver con el semáforo, pero en el caso del norte, tanto en lo que tiene que ver con la industria automotriz, de autopartes, ya se está abriendo y pronto también el turismo con protocolos sanitarios. En el caso de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que en la capital del país llevamos 10 días de una reducción en la hospitalización. Con otras medidas que en el caso de la Ciudad de México estamos tomando para detección, control, resguardo de los casos COVID-19 y sus contactos, podemos decir que pueden seguir disminuyendo los contagios, mientras vamos abriendo algunas actividades económicas, siempre y cuando se tomen las medidas de sana distancia. También sobre la pandemia, de acuerdo a información de la Facultad de Medicina de la UNAM, la letalidad de COVID-19 resulta significativamente más elevada en las comunidades indígenas, por la enorme vulnerabilidad que tienen tanto en las urbes como en sus lugares de origen. Según los resultados de esta investigación, la pérdida de vida por este virus ha sido de 18.8% en las comunidades indígenas, comparado con el 11.9% en la letalidad general del país. Los estados de Quintana Roo, Veracruz, Chihuahua, Puebla, Morelos y Baja California son las entidades donde se han presentado mayores decesos en la población indígena. En nuestro reporte diario sobre el COVID-19 le comento que en el mundo este miércoles 24 de junio se han registrado 9.129.146 contagios de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud. En tan solo 7 días, la tasa se elevó en más de 1 millón. En el caso de los fallecimientos, la cifra es de 473.797. De acuerdo con un estudio realizado por la UNAM, las comunidades indígenas son más vulnerables y el virus ha sido más letal. Al 14 de junio, 214 grupos de 200 países ya reportaban contagios, indica la máxima casa de estudios. Esto en 206 países. En su conferencia de prensa, la OMS advirtió sobre la necesidad de corroborar la veracidad de los estudios médicos que se publican acerca del COVID-19, sus características, comportamientos y posibles mutaciones, dado que muchos informes carecen de rigurosidad científica. Para la OMS, una de las prioridades es fortalecer la investigación, principalmente con quienes se han recuperado de la enfermedad. Por otro lado, destaca que el Fondo Monetario Internacional advirtió de una contracción de la economía mundial de hasta 4.9% en el 2020, como consecuencia de la pandemia. Ante estos datos de las autoridades sanitarias de nuestro país y el mundo, le pedimos en la medida de lo posible quedarse en casa. La cantidad de contagios y casos activos contabilizan miles de personas y los fallecimientos acumulados colocan a nuestro país en una de las naciones más afectadas del mundo. Por eso es importante seguir las indicaciones de nuestras autoridades y no bajar la guardia. Hasta aquí las noticias. Lo invito a seguir informado de la actividad legislativa en el portal web de Noticias del Congreso y en las redes sociales del canal del Congreso. Soy Lizeth Arriaga y a nombre de todo el equipo que hace posible la realización de este noticiero, agradezco el favor de su atención. Hasta la próxima.